Aquella tarde hacía frío y el cielo ya estaba oscuro cuando ella entró en la colonia humana. Le dolían los pies, tenía la ropa hecha jirones y le dolía el estómago de hambre. Llevaba horas caminando, pasando de una calle a otra, con la mirada buscando una señal de esperanza. Pero lo único que vio fueron paredes, puertas y rostros que rápidamente se apartaron. Ella no era como ellos. Su piel tenía un leve brillo. Sus ojos eran más grandes que los ojos humanos y brillaban suavemente en la penumbra. Para los humanos, ella parecía extraña, demasiado ajena, demasiado diferente. Y esa diferencia bastó para que la mayoría de la gente la odiara sin mediar palabra. Aún así, llamó a la primera puerta. Un hombre de mediana edad la abrió, entrecerrando los ojos en cuanto la vio. Bajó la cabeza, con la voz temblorosa. Por favor, necesito trabajo. Puedo limpiar. Puedo lavarme. Puedo cargar cosas. Lo que sea, Harry. El hombre ni siquiera escuchó. Cerró la puerta de un empujón con un fuerte golpe. Se quedó allí de pie, mirando fijamente la superficie de madera, con las manos temblando. Lo intentó de nuevo en otra casa. Esta vez respondió una mujer que sostenía a un niño a su lado. Los ojos de la mujer se abrieron desmesuradamente por el miedo. ¡No! Ella estalló, tirando de su hijo hacia atrás. Aquí no queremos gente como tú. La puerta se cerró de golpe otra vez, y el sonido le caló hondo en el pecho. Calle tras calle, suplicaba. Casa tras casa, la respuesta era la misma. Rostros contorsionados por el asco, voces llenas de ira y puertas que se cerraban antes de que pudiera terminar la frase. Su voz se fue debilitando cada vez más. Su esperanza comenzó a desvanecerse como humo en el viento. Le rugió el estómago, recordándole el hambre del día. No había comido nada desde la mañana. Sentía las piernas pesadas y la garganta seca, pero se obligó a seguir adelante. En una esquina, divisó una pequeña tienda. Unas luces brillaban tenuemente desde el interior. Empujó la puerta y entró. El olor a pan inundó el aire. Un panadero estaba de pie detrás del mostrador, ocupado en su trabajo. Dio un paso más cerca, su voz apenas un susurro. Señor, ¿necesita ayuda? Puedo limpiar sus pisos. O el panadero se dio la vuelta y se quedó paralizado. Su expresión pasó de la sorpresa al disgusto en un instante. Afuera. Él ladró. Fuera de aquí antes de que asustes a mis clientes. Retrocedió rápidamente, con los ojos llenos de lágrimas, y salió tambaleándose de la tienda. La puerta se cerró de golpe tras ella una vez más. La calle estaba vacía ahora. Las luces de la colonia brillaban sobre ella, pero se sentían frías y distantes. Se abrazó a sí misma y caminó sin rumbo, su sombra alargándose bajo las farolas. Su mente repasaba una y otra vez las mismas palabras que había escuchado durante todo el día. No queremos gente como tú. Lárgate. Vete. Pero no podía irse. No tenía a dónde ir. Finalmente, se detuvo frente a otra puerta. Parecía vieja, con la pintura descascarada y el pomo oxidado. Dudó, con el corazón latiéndole con fuerza. Se dijo a sí misma que esta era la última vez. Si esta puerta también se cerraba, se daría por vencida. Llamó suavemente. Durante un largo rato, no hubo respuesta. Esperó, temblando. Entonces se oyeron pasos. La puerta se abrió, dejando ver a un hombre alto. Tenía el rostro cansado, las manos cubiertas de grasa y la ropa gastada por el duro trabajo. La miró sin decir palabra. Ella bajó la mirada. Por favor, necesito trabajo. Solo un poquito. Haré lo que sea. Él no respondió. Su mirada se detuvo en ella, fría e indescifrable. El silencio se prolongó, pesado y sofocante, y sintió una opresión en el pecho.
Pensó que él cerraría la puerta de golpe, como todos los demás. La desesperación la invadió. Las palabras brotaron de sus labios antes de que pudiera detenerlas. No me queda nada, susurró. Su voz se quebró. Ni comida, ni techo. Si no me das trabajo, puedo ofrecer mi cuerpo. Su rostro ardía de vergüenza. Se odiaba a sí misma por haberlo dicho, pero no le quedaban opciones. Los ojos del hombre se abrieron de par en par. Retrocedió un poco, apretando la mandíbula. Por un momento, pensó que él podría golpearla, reírse de ella o llamarla sucia. En cambio, se limitó a mirar fijamente. Su silencio fue más elocuente que cualquier grito. La tensión entre ellos era palpable, como una tormenta a punto de estallar. Podía sentir cómo se le aceleraba el corazón, cómo le temblaba la respiración y cómo su cuerpo se estremecía de miedo y vergüenza. ¿Esta puerta se cerraría como todas las demás? ¿Este hombre se aprovecharía de ella, o la volvería a dejar a la intemperie? Ella no podía decirlo, pero en ese denso silencio, algo cambió. La escena terminó con ella de pie frente a él, su destino pendiendo en sus manos, la pregunta sin respuesta ardiendo en el aire. ¿Qué haría el ser humano? El hombre permaneció inmóvil durante un largo rato. Sus ojos cansados permanecieron fijos en la mujer alienígena como si estuviera estudiando cada cicatriz, cada temblor, cada pedazo roto de ella. La fría noche los envolvía, pero al entrar, el aire se sentía aún más denso. Su respiración era agitada, su pecho subía y bajaba. Deseaba poder retractarse de sus palabras, deseaba no haberse rebajado tanto. Pero ya no le quedaba nada. Sin fuerza, sin orgullo, sin esperanza. Finalmente, el hombre habló con voz baja y ronca. «Entra», exclamó, levantando la cabeza de golpe, sorprendida. Ella creyó haber oído mal, pero él ya había retrocedido, dejando la puerta abierta. Ella dudó. Todas las puertas anteriores se habían cerrado con ira. ¿Por qué este era diferente? ¿Y si fuera una trampa? ¿Y si él quería exactamente lo que ella le había ofrecido en su desesperación? Sus pies se negaban a moverse. Ella lo miró de nuevo. Su rostro era indescifrable, su mandíbula tensa, sus ojos cansados, pero no crueles. Algo en su mirada la dejó inmóvil. Lentamente, cruzó el umbral. La habitación era pequeña y olía a aceite y metal. Las herramientas colgaban de las paredes y las máquinas rotas yacían en los rincones. No era una casa. Fue un taller. Se quedó de pie, incómoda, cerca de la puerta, sin saber si debía sentarse o si debía correr. El hombre pasó junto a ella, cogió un paño de la mesa y se limpió las manos grasientas. Él no la miró. En cambio, preguntó, ¿has comido hoy? Se le hizo un nudo en la garganta. La pregunta fue demasiado amable, demasiado inesperada. Ella negó con la cabeza. Sin decir palabra, entró en otra habitación. Se quedó paralizada, esperando a que él regresara enfadado o con exigencias. En cambio, regresó con una pequeña hogaza de pan. Lo colocó sobre la mesa. Comer. Ella miró fijamente el pan como si fuera una joya. Le temblaban las manos al extender la mano para alcanzarlo. Arrancó un trozo y se lo metió rápidamente en la boca. El sabor era insípido, pero para ella era lo más dulce que jamás había comido. El hombre observaba en silencio, apoyado contra la pared. Su mirada se suavizó ligeramente al ver con qué avidez ella devoraba la comida. «No tienes que ofrecerte», dijo finalmente en voz baja. Sus manos se paralizaron, la vergüenza le quemaba el rostro. Bajó el pan, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento», susurró. «Pensé que era la única manera». Él negó con la cabeza. «No debería ser la única manera. No aquí. En ningún lugar.
Por un instante, volvió el silencio. Masticaba despacio, intentando calmar sus temblores. El calor del pan se extendió por todo su cuerpo, dándole una fuerza que no había sentido en días. Al cabo de un rato, preguntó suavemente, ¿necesitas ayuda? Puedo limpiar, barrer, arreglar cosas sencillas. El hombre frunció el ceño. Miró a su alrededor. Las herramientas de su taller, desordenadas y esparcidas, con polvo cubriendo las esquinas. Sus labios estaban apretados en una fina línea. Puedes empezar mañana, dijo finalmente. Sus ojos se abrieron de par en par. Por un instante, pensó que había soñado con sus palabras. En verdad, asintió una vez. Pero escucha, esto es trabajo, no caridad. Te ganarás la comida. Dormirás allí en la esquina. Señaló una pequeña cuna arrinconada contra la pared. Y seguirás mis reglas. Ella asintió rápidamente, con el corazón acelerado. Quiso llorar de nuevo, pero esta vez de alivio. Gracias, susurró. El hombre no dijo nada más. Volvió a su banco de trabajo y recogió una pieza rota de la maquinaria. Sus manos se movían con una concentración silenciosa, como si ya la hubiera olvidado. Pero ella sabía que no lo había hecho. Él había decidido dejarla quedarse cuando todos los demás la habían echado. Se acurrucó en la cuna, apretando con fuerza el último trozo de pan entre sus manos. Por primera vez en muchas noches, sintió una leve sombra de seguridad. Pero fuera del taller, ya comenzaban los murmullos. Los vecinos la habían visto entrar. Habían visto cómo la puerta permanecía abierta para ella cuando se había cerrado para todos los demás. La colonia humana no era amable con los forasteros, y los rumores se propagaban rápidamente. Está en su taller, murmuró una voz. ¿Por qué la retiene?, preguntó otra. Se arrepentirá, advirtió alguien más. La alienígena aún no lo sabía. Cerró los ojos, dejándose llevar por el cansancio hasta el sueño. Pero mientras se dormía, supo una cosa con claridad. Este era su último intento. Si él la hubiera rechazado, se habría perdido para siempre. Y ahora su destino estaba ligado al extraño y silencioso humano que le había abierto la puerta cuando todas las demás se habían cerrado. El taller estaba en silencio, salvo por el suave tintineo de las herramientas contra el metal. El humano trabajaba con manos firmes, y saltaban chispas de la máquina que reparaba. La alienígena estaba sentada en el pequeño catre de la esquina, abrazando la manta que él le había dado. Era fina y olía a aceite, pero para ella era más cálida que cualquier otra cosa que hubiera sentido en semanas. Lo observaba constantemente, con sus ojos brillantes siguiendo sus movimientos. Él no hablaba mucho. No le preguntó su nombre. Simplemente la dejó comer, le ofreció un lugar para descansar y le dijo que podía trabajar al día siguiente. Para ella, eso era más bondad de la que toda la colonia jamás había mostrado. Pero en su interior, el miedo seguía vivo. Recordaba las palabras que le había susurrado en la puerta, palabras que deseaba poder borrar. «Puedo ofrecer mi cuerpo». Se preguntó si la había dejado entrar por eso. ¿Acaso esperaba que se entregara a él? ¿Se lo exigiría después? Cada vez que sus botas raspaban el suelo al moverse, se ponía rígida. Cada vez que él levantaba la vista, se preparaba. Pasaron las horas. Finalmente, dejó sus herramientas y se secó las manos. La miró por primera vez desde que se había dormido. «Deberías descansar», dijo. «El trabajo empieza temprano». Ella asintió rápidamente, recostándose en el catre. Pero sus pensamientos daban vueltas sin control. Si él le pedía lo que ella le había ofrecido, ¿podría negarse? No. No tenía a dónde ir. La noche se hizo pesada. El viento aullaba contra las paredes del taller. Se arropó mejor con la manta,
pero su mente se negaba a descansar. Los recuerdos del rechazo del día la atormentaban. Las voces airadas, los portazos, las escaleras llenas de odio. Las lágrimas resbalaron silenciosamente por sus mejillas. Susurró en la oscuridad: ¿por qué sigo viva? El hombre sentado en su banco de trabajo oyó su voz. Sus manos se detuvieron, pero no se giró. Escuchó cómo sus sollozos silenciosos llenaban la habitación. Sintió ira. Ira no hacia ella, sino hacia la crueldad que la había sumido en tal desesperación. Finalmente, se incorporó, con los ojos húmedos y brillantes. Habló, con la voz quebrada: no me echaste. Me diste comida. Pero sé por qué. Es por lo que dije. Tragó saliva con dificultad, aferrándose a la manta. Si eso es lo que quieres, no me resistiré. No puedo. Solo no me mandes de vuelta a la calle. Sus palabras cortaron el silencio como una cuchillada. El hombre giró la cabeza bruscamente hacia ella, con la mirada penetrante. Durante un largo rato, no dijo nada. Apretó la mandíbula, cerró los puños. ¿Eso es lo que piensas?, preguntó finalmente en voz baja. Ella se estremeció. Bajó la mirada. Es lo único que me queda. Todas las puertas estaban cerradas. Todo el mundo me odia. Pero los hombres siempre quieren lo mismo, así que si ese es el precio, lo pagaré. El hombre se levantó de repente, haciendo rechinar la silla contra el suelo. Ella se encogió contra la camilla, esperando ira o violencia. Pero en lugar de eso, su voz resonó con algo más. Furia. No vuelvas a decir eso, espetó. Golpeó la mesa con la mano. No eres algo que se pueda comprar. Ni con dinero. Ni con trabajo. Ni con tu cuerpo. ¿Me oyes? Se le cortó la respiración. Nadie le había hablado así antes. No por ella. No para defenderla. Lo miró fijamente, temblando como si lo viera por primera vez. Sus ojos ardían de ira, pero no contra ella, sino contra el mundo que la había obligado a creer tales palabras. Te dejé entrar porque parecías estar muriéndote, dijo. Te di de comer porque te estabas muriendo de hambre. Eso es todo. Nada más. Trabajarás aquí porque mereces vivir con dignidad, no porque me debas tu cuerpo. Las lágrimas le nublaron la vista. Se cubrió el rostro con las manos, temblando. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas cuando todos los demás me rechazaron? Él guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, volvió a su mesa de trabajo, con la voz más suave. Porque nadie merece ser tratado así, ni siquiera un extraño, ni siquiera un alienígena. El peso de sus palabras se instaló en su pecho. Lentamente, las cadenas de la vergüenza y el miedo se aflojaron. Por primera vez en años, sintió la frágil chispa de algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Esperanza. Se recostó, sus lágrimas empapando la manta. Pero esta vez, sus sollozos no eran solo de desesperación. Llevaban algo más. Gratitud. El humano no dijo nada más esa noche. Trabajó hasta que las lámparas se consumieron, con el rostro aún serio, las manos aún ocupadas. Pero en el silencio, la mujer alienígena se dio cuenta de algo. Este hombre no era como los demás. Y tal vez, solo tal vez, este no era el final de su historia. Era el sol de la mañana se filtraba por las rendijas de las ventanas del taller. El polvo danzaba en los rayos dorados mientras el hombre apretaba un tornillo en un motor a medio terminar. Sus movimientos eran lentos pero firmes. Cada giro de su muñeca estaba lleno de una concentración silenciosa. En el catre de la esquina, la mujer alienígena se removió. Parpadeó ante la luz, arropándose con la manta. Por un momento, no supo dónde estaba. Entonces, los recuerdos volvieron. Las calles frías,
las puertas cerradas de golpe, el momento de vergüenza en que se había ofrecido. Y la feroz respuesta del hombre. Sintió un nudo en la garganta. No la había echado. No la había tocado. Le había dado comida, un lugar donde dormir y la promesa de trabajo. Se incorporó, apartándose mechones de cabello plateado del rostro. Sus ojos brillantes lo observaron mientras trabajaba. No le había dirigido la palabra desde el amanecer. Su silencio no era cruel. Era pesado, como si cargara con un peso invisible para ella. Armándose de valor, se puso de pie y se acercó lentamente. «¿Qué debo hacer?», preguntó ella en voz baja. Él la miró de reojo y luego señaló un estante lleno de herramientas esparcidas. «Empieza por ordenarlas. Llaves inglesas juntas, martillos juntos. Mantén las cosas pequeñas separadas». Ella asintió rápidamente, sintiendo un gran alivio. Ella había pedido trabajo, y ahora él se lo estaba dando, no por lástima, sino porque lo decía en serio. Tomó la primera herramienta, con las manos aún temblando ligeramente, y comenzó. Trabajaron en silencio durante horas. Limpió, recogió el polvo, ordenó los estantes, barrió el suelo. Reparó el motor, saltando chispas mientras soldaba las piezas. Poco a poco, el taller empezó a parecer menos un desorden y más un lugar ordenado. Mientras el sol ascendía en el horizonte, ella volvió a mirarlo. «¿Por qué vive solo?», preguntó con cautela. No levantó la vista. «Porque así es más fácil», dijo frunciendo el ceño. «Más fácil». «La gente habla menos», dijo sencillamente. Su voz no denotaba ira, solo una verdad cansada. Se le cayó el alma a los pies. Ella conocía bien esas palabras. Ella también había estado viviendo en silencio y soledad porque el mundo la había empujado a ello. Antes de que pudiera responder, unos pasos pesados resonaron en el exterior. Se puso rígida. El hombre alzó la vista frunciendo el ceño. La puerta se abrió de golpe y dos figuras entraron. Los funcionarios de la colonia, ambos vestidos con uniformes oscuros y bandas plateadas en los brazos, fijaron sus ojos en la mujer alienígena al instante. «¿Qué es esto?», uno de ellos preguntó. «¿Por qué está ella aquí?». La mujer se quedó paralizada, con el miedo creciendo en su pecho. Ella sabía lo que venía. Ya la habían echado antes personas con uniforme. Lo volverían a hacer. El mecánico se limpió las manos con calma, pero la mandíbula se le tensó. «Ella trabaja aquí», dijo. El funcionario sonrió con desdén. «¿Trabajando? Ella no pertenece a esta colonia. Ya conoces las reglas. No se admiten forasteros ni extraterrestres. Que se vaya». Su corazón latía con fuerza. Apretó el palo de la escoba con fuerza, como si éste pudiera anclarla. Quería hablar, suplicar de nuevo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El hombre permanecía de pie, su alta figura proyectando una sombra sobre la habitación. «Ella no va a ninguna parte», dijo con firmeza. El segundo oficial dio un paso al frente. «No seas tonto, la gente ya está hablando. Dicen que la has acogido por motivos impuros». Sus ojos se dirigieron hacia ella con abierto disgusto. Su rostro ardía de vergüenza. Bajó la cabeza, deseando que la tierra se tragara su agujero. Pero el hombre no se inmutó. «La gente puede decir lo que quiera. Ella trabaja aquí ahora. Ella está bajo mi techo, bajo mis reglas. Eso la convierte en mi responsabilidad». Los funcionarios intercambiaron miradas. El primero se burló. «Te arrepentirás de esto. La colonia no protege a quienes rompen con la tradición. Si la retienes, tendrás que comparecer ante el consejo». «Entonces los enfrentaré», dijo el hombre con voz firme. El silencio se prolongó. Los funcionarios se dieron la vuelta bruscamente y salieron furiosos,
dando un portazo. La mujer se quedó paralizada, aferrada a la escoba con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. El corazón le latía con fuerza por el miedo, pero también por algo más, la conmoción. La había defendido. Cuando por fin se rompió el silencio, susurró: ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Podrían castigarte. Podrían quitarte todo. Volvió a su banco de trabajo, con los hombros tensos. Porque era lo correcto, dijo sencillamente, mientras a ella se le llenaban los ojos de lágrimas. Nadie antes había arriesgado nada por ella. Quiso darle las gracias, pero las palabras le parecían demasiado cortas. En cambio, susurró: «Tú no eres como los demás». Él no respondió, pero ella vio que su mano se detenía un instante sobre la máquina, como si sus palabras le hubieran llegado. Aquella noche, cuando las lámparas se apagaron y el taller volvió a estar en silencio, ella permaneció despierta en el catre. El miedo la atenazaba por dentro, miedo a lo que la colonia pudiera hacer, miedo a los susurros del exterior. Pero por encima de eso, el miedo era algo nuevo. Por primera vez en su vida destrozada, alguien había decidido estar a su lado. El taller olía a aceite y hierro, pero para la mujer extranjera, había empezado a oler a seguridad. Los días transcurrían lentamente, cada uno diferente de las oscuras noches que había pasado en las calles. Barría los suelos, pulía las herramientas, organizaba los estantes, y a veces, incluso ayudaba con pequeñas piezas de las máquinas. El hombre apenas hablaba, pero cada palabra que pronunciaba tenía peso. Le daba instrucciones breves, asentía con la cabeza cuando lo hacía bien, y a veces, le dejaba pan o sopa sin decir una palabra. Su silencio no era frío. Era firme, como una pared en la que podía apoyarse. Pero fuera del taller, los murmullos se hicieron más fuertes. Los vecinos pasaban con la mirada fija y crítica. A menudo oía voces al otro lado de la puerta. ¿Por qué la retiene? Él mismo se buscará problemas. No es más que una carga. Cada palabra le dolía, pero se obligó a seguir trabajando. Aún así, los recuerdos que despertaron se negaron a desvanecerse. Una tarde, después de terminar la jornada laboral, se sentó en un rincón del taller, mirando fijamente la lámpara parpadeante. El hombre seguía en su banco de trabajo, apretando los pernos de una pieza de la máquina. Sintió una opresión en el pecho, un peso tácito. Había intentado guardar silencio, enterrar las sombras de su pasado, pero cuanto más tiempo pasaba allí, más sentía que él merecía saberlo. Ella respiró temblorosamente. ¿Quieres saber por qué nadie me acoge? El hombre no levantó la vista. No es asunto mío. Le temblaban los labios. Pero debes saberlo. Porque si vienen por mí, si también te castigan a ti, será por lo que llevo dentro esta vez. Él alzó la vista. Su mirada era tranquila pero penetrante, como si estuviera midiendo sus palabras. Él no preguntó, pero su silencio le dio permiso para continuar. Se aferró a la manta que le cubría los hombros. No siempre fui así. Yo formaba parte de un clan, respetado, orgulloso. Tenía una familia, un hijo. Su voz se quebró en la última palabra. Bajó la mirada, parpadeando rápidamente mientras los recuerdos afloraban. Hubo una redada. No humanos, otros, enemigos. Quemaron nuestra casa, destruyeron todo. Intenté proteger a mi hija, pero su respiración se entrecortó. La perdí. La busqué durante días, semanas, pero se había ido. La mano humana se quedó inmóvil. Su rostro no cambió, pero sus ojos se oscurecieron. Después, continuó, con la voz temblorosa. Mi clan me rechazó. Dijeron que estaba maldito. Que ninguna madre que fracasa merece ser llamada como tal. Me expulsaron. Y cuando llegué aquí,
Los humanos solo vieron a un mendigo, una carga, un extraño que no pertenecía a este lugar. Su cuerpo temblaba mientras las palabras brotaban de su boca. Por eso se cerraron todas las puertas. Por eso no me queda nada. Porque estoy destrozada. Porque no soy deseado. El silencio que siguió fue denso. Se quedó paralizada, esperando a que él hablara, a que confirmara lo que temía. Que él también la consideraría inútil una vez que lo supiera. Pero el hombre solo dijo con voz firme: perdiste a alguien. Eso no te hace estar maldito. Eso te hace como todos nosotros. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo usted? Él asintió lentamente. Todos pierden a alguien. Familiares, amigos. La guerra quita más de lo que da. Pero los que quedan atrás no están malditos. Son supervivientes. Se le hizo un nudo en la garganta. Las lágrimas le quemaban los ojos. Pero, por primera vez, no eran solo de dolor. Llevaban consigo una extraña y frágil calidez. Aún así, el miedo la atormentaba. Pero los demás, ellos nunca me verán así. Para ellos, siempre estaré. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija. Entonces deja de preocuparte por lo que ven. Trabajas aquí. Vives aquí. Lo que importa es lo que decides ser, no lo que susurran. El corazón le latía con fuerza. Sus palabras la envolvieron como una armadura invisible. Durante años, había cargado con la vergüenza como si estuviera grabada en su piel. Pero ahora, por primera vez, alguien le decía que no era cierto. Que solo era una herida. Antes de que pudiera responder, un fuerte golpe sacudió la puerta del taller. Ambos se quedaron paralizados. El golpe volvió a ser más fuerte. El hombre dejó la herramienta y se puso de pie. Su rostro era sombrío. «Quédate aquí», dijo con firmeza. El miedo se retorció en su interior. Ella conocía ese golpe. Era el sonido de la autoridad, de los problemas. La puerta se abrió con un crujido y una sombra se proyectó sobre el suelo del taller. Se oyeron voces: «Os lo advertimos. El consejo ha tomado su decisión. Ella no puede quedarse aquí». A la mujer se le oprimió el pecho. Se le cortó la respiración. La seguridad que había encontrado se le escapaba de las manos. La persona estaba de pie en la puerta, impidiendo que la vieran. Su voz era baja, pero inquebrantable. «Entonces tendrás que quitármela». La habitación se llenó de silencio, y en ese silencio, las sombras de su pasado chocaron con la tormenta de su presente. El hombre se irguió en la puerta del taller, bloqueando el paso a los dos funcionarios que habían regresado. Tenía los brazos cruzados, los hombros anchos y la voz firme al hablar. «No te la vas a llevar», dijo. Al primer funcionario se le curvó el labio. «¿Crees que puedes desafiar al consejo? Te lo advertimos. Es una marginada. Representa un peligro». La mujer sentada en el catre se aferraba a la manta que cubría su cuerpo tembloroso. Su corazón latía tan fuerte que pensó que podían oírlo. Quiso gritarle al hombre que no se arriesgara por ella, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El segundo oficial dio un paso al frente. «Si la retienes, perderás tus derechos en esta colonia. Sin protección, sin suministros, sin clientes. Estarás solo». El hombre apretó la mandíbula. «Ya he estado solo antes», dijo. «Puedo manejarlo». Los funcionarios intercambiaron una mirada. El primero escupió al suelo. «Tonto. Ella no vale la pena cuando lleguen los problemas. No digan que no les avisamos». Se dieron la vuelta y se marcharon, con sus botas golpeando con fuerza el camino de piedra de fuera. La puerta se cerró de golpe. El silencio reinaba en el taller. La mujer se puso de pie lentamente, con las manos temblando. «¿Por qué hiciste eso?». Ella susurró: «Te castigarán».
Lo perderás todo. El hombre se volvió hacia ella. Su rostro era ilegible. Su voz era baja. Porque no mereces que te echen otra vez. No mientras pueda impedirlo. Sintió un nudo en el pecho y las lágrimas le escocían en los ojos. Juntó las manos temblando. No lo comprendo. Todos los humanos me odian. Todas las puertas estaban cerradas. ¿Por qué eres diferente? Hizo una pausa y luego dijo. Porque una vez yo fui la que estaba fuera. Parpadeó, atónita. Por primera vez, había revelado algo sobre sí mismo. Pero antes de que ella pudiera preguntar algo más, él volvió a tomar sus herramientas, como si el momento nunca hubiera ocurrido. Esa noche, la colonia susurró más fuerte que nunca. Los vecinos señalaban el taller con la mirada llena de suspicacia. Los niños fueron apartados de la calle cuando vieron su sombra a través de la ventana. Por dentro, podía sentir cómo aumentaba la presión. El hombre no mostró miedo, pero ella pudo ver el peso en sus hombros, la tensión en su mandíbula. El mundo exterior se estaba volviendo en su contra. Ella no podía dormir. Se incorporó en la cama, observando el tenue resplandor de la lámpara del taller. Finalmente, rompió el silencio con su voz. Lo perderás todo por mi culpa. No levantó la vista. Tal vez. Su voz se quebró. Entonces déjame ir. Es mejor que me vaya. Dejarán de culparte. Dicho esto, dejó caer su herramienta con fuerza, y el estruendo resonó. Se volvió hacia ella, con la mirada penetrante. ¿Es eso lo que quieres? ¿Volver a las calles, congelarte y morir de hambre hasta que alguien encuentre tu cuerpo en la cuneta? Negó con la cabeza, mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas. No, pero no quiero destruirte. Dio un paso más cerca, con voz firme y tranquila. Escucha, ya tomé mi decisión. No te retengo por lástima. Te retengo porque veo algo que los demás no ven. Se le cortó la respiración. ¿Qué ves? Él sostuvo su mirada. Alguien a quien vale la pena salvar. Las palabras la impactaron como un rayo. Por un momento, no pudo respirar. Se tapó la boca con las manos mientras los sollozos la sacudían. Nadie había hablado jamás de ella, ni su clan, ni los humanos, ni nadie. El hombre apoyó una mano sobre la mesa, firme y segura. Si te quedas, trabajarás, ganarás, te mantendrás en pie, pero nunca más te ofrecerás como si no valieras nada. ¿Lo entiendes? Ella asintió entre lágrimas. Sí. El silencio se prolongó, pero ahora era diferente. Pesada, pero cargada de algo tácito. Confianza. Pasaron los días y la prueba de confianza se hizo más difícil. Los clientes dejaron de acudir a su taller. Los suministros cuestan más. La gente murmuraba insultos al pasar. Una tarde, una piedra rompió la ventana del taller. Ella jadeó, apresurándose a limpiar los cristales rotos. Sus manos sangraban por los bordes afilados. El hombre le agarró la muñeca y apartó suavemente los fragmentos. Su voz era firme. Déjalo así. Yo lo arreglaré. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Me odian muchísimo. Temen lo que no entienden. Dijo. Pero que lo hagan. No voy a dejar que decidan por mí. Por primera vez, esbozó una leve sonrisa entre lágrimas. Era pequeño, frágil, pero real. Esa noche, mientras yacía en el catre, susurró en la oscuridad, tú me elegiste. Ahora yo también debo elegir. Sabía que la prueba no era solo para él, sino también para ella. Creer que ella era más que su vergüenza, confiar en el ser humano que lo había arriesgado todo por ella. La tormenta exterior arreciaba, pero en la tranquilidad del taller, se estaba forjando un vínculo más fuerte que el miedo. El taller se alzaba como una isla solitaria en la colonia.
Los días se convirtieron en semanas, y cada una de ellas puso a prueba al hombre humano y a la mujer alienígena. Los clientes evitaban su tienda. Los suministros se volvieron más difíciles de conseguir, y los murmullos se hicieron más agudos cada vez que se la veía a su lado. Pero dentro de esas 4 paredes, algo más estaba sucediendo. La mujer, antes débil y temblorosa, ahora se mantenía erguida. Sus manos, antes temblorosas, trabajaban con una habilidad sorprendente. Podía pulir el metal hasta que quedara al descubierto, reparar piezas pequeñas con paciencia e incluso reírse suavemente cuando él, frustrado, dejaba caer una herramienta. Ella había empezado a cambiar, y él también. Una tarde, cuando el sol tiñó de rojo el cielo, ella se quedó de pie junto a la puerta, observando la colonia. Los niños jugaban a lo lejos, pero sus madres los apartaron cuando la vieron. Bajó la mirada, con el corazón dolido. El humano se unió a ella, limpiándose la grasa de las manos. No les hagas caso, dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza. Nunca dejarán de odiarme. La estudió durante un largo momento. Tal vez no, pero ¿acaso importa? Ella se volvió hacia él, con los ojos brillantes llenos de duda. ¿Cómo puede no importar? Su odio te lo quita todo. Tu negocio, tu paz, tu futuro. Su voz era tranquila pero firme. Un futuro construido sobre su aprobación no es futuro en absoluto. Prefiero defender una verdad que 1000 mentiras. Su pecho se apretó. Nunca antes había oído palabras como esas. Lentamente, susurró. Me devolviste la vida. Por un momento, el silencio llenó el aire. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y aunque no dijo nada, el peso de su mirada fue suficiente. Al día siguiente llegó el examen. El consejo de la colonia se presentó en persona. 3 ancianos con rostros severos y voces agudas. Una pequeña multitud se congregó frente al taller, ansiosa por presenciar el enfrentamiento. El mayor dio un paso al frente. Ya te advertimos que ella no pertenece aquí. Por la seguridad de la colonia, debe marcharse. El hombre se secó las manos con calma y se interpuso entre ellos y la mujer. Ella trabaja aquí. Se gana la comida. Vive bajo mi techo. Eso la convierte en parte de este lugar. Un murmullo recorrió la multitud. Los ancianos entrecerraron los ojos. Si la retienes, serás expulsado. Sin provisiones, sin comercio, sin protección. La voz humana era firme. Que así sea. Se oyeron exclamaciones de asombro entre la multitud. La mujer alienígena sintió que le flaqueaban las rodillas. Se aferró al borde de la mesa, susurrando, no, no hagas esto por mí. Pero aquel hombre nunca apartó la vista del consejo. Yo hice mi elección. Los ancianos volvieron sus rostros como piedra. Entonces ya no eres de los nuestros. La multitud se dispersó lentamente, susurros más afilados que cuchillos. El taller era ahora el hogar de un exiliado. Esa noche, un silencio denso se cernió entre ellos. La mujer estaba sentada en el catre, con los ojos ardiendo por las lágrimas. Lo has perdido todo por mi culpa. Él la miró al otro lado del taller. No todo, dijo. Se le cortó la respiración. ¿Qué quieres decir? Se acercó caminando, con la voz baja. Perdí la colonia, pero te gané a ti. Las palabras la impactaron como un rayo. Sus lágrimas brotaron libremente. Ella negó con la cabeza, susurrando, no lo entiendes. Estoy destrozada. No tengo nada que dar. Se agachó frente a ella, con la mirada fija. Entonces somos iguales. Yo también estaba rota. Pero quizá juntos podamos empezar de nuevo. Sus manos temblaban mientras él le extendía su mano áspera y manchada de grasa. Durante un largo rato,
Ella la miró fijamente. Luego, lentamente, colocó sus delicados dedos en los de él. Era la primera vez que elegía confiar, no por desesperación, sino por esperanza. Los días se convirtieron de nuevo en semanas, y aunque la vida era más dura, también era más luminosa. El taller ya no contaba con el apoyo de la colonia, pero los viajeros que pasaban a menudo se detenían al ver al hombre y a la mujer alienígena trabajando juntos. Su extraña habilidad con las máquinas llamaba la atención, y pronto su pequeño taller encontró un nuevo tipo de clientela. Forasteros como ella, vagabundos, personas que no tenían a dónde pertenecer. Juntos, construyeron algo que la colonia jamás podría comprender. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego en el taller, ella susurró: «Una vez supliqué por trabajo. Una vez supliqué por comida. Incluso supliqué la muerte. Pero ahora solo te pido una cosa». Él la miró. «¿Qué es?». Ella sonrió dulcemente, con los ojos brillando a la luz del fuego. «Que nunca me rechaces». Sus labios esbozaron una leve sonrisa. «Eso jamás sucederá». Y así, la historia de la mujer alienígena, rechazada por todas partes, terminó no con desesperación, sino con un nuevo comienzo. Ya no vivía como una mendiga, una carga o una maldición. Vivía con dignidad, con fortaleza y con alguien que reconoció su valía cuando nadie más lo hacía. Y para el hombre humano, otrora solo y olvidado, también había encontrado algo que no sabía que buscaba: una razón para luchar y alguien por quien luchar. Juntos enfrentaron el mundo no como fragmentos rotos, sino como supervivientes que se habían elegido mutuamente. Y esa elección era más fuerte que cualquier consejo, cualquier susurro o cualquier puerta cerrada.